Pan blanco, un alimento que forma parte en la mayoría de desayunos, casi siempre es más de la mitad del desayuno de las personas hoy en día, lo usan también para acompañar el almuerzo, las comidas, la cena, que el café, en fin. Prácticamente a todas horas se suele consumir, es muy popular y debo aclararles que sus ingredientes, cosas como el almidón, la harina de trigo, el gluten, etcétera, se encuentran igual en diversos tipos de queques, de repostería, de bases para hacer pizzas, entre otras recetas. Así que nos vamos a referir a todo ello, porque la pregunta persiste. ¿Es cierto que este alimento es tan malo que todos deberíamos dejar de consumirlo, que prácticamente quien consuma habitualmente pan blanco o cualquiera de sus presentaciones va a sufrir de obesidad, de diabetes, de colesterol alto, de cáncer? Así que los invito a quedarse hasta el final de este video para conocer la respuesta. En realidad, no se trata de venir aquí a decir que esto es el demonio. Repito, que quien lo consuma ya está condenado a sufrir todas las enfermedades habidas y por haber. No, lo cierto es que el pan blanco debería ser considerado como una especie de cheat meal. ¿Qué es esto? Una comida trampa, algo que yo consumo ocasionalmente, de vez en cuando, como una especie de gustito, por así llamarle, en la dieta. Pero, y ahora sí, vamos a entrar en lo serio, si estamos hablando de un consumo habitual, primero hemos de entender dos situaciones. Una cosa es un consumo habitual, el ejemplo del principio. La base del desayuno, un acompañamiento a todas horas, eso es un consumo habitual de pan blanco y cualquiera de sus derivados. Versus un consumo ocasional, 2-3 veces por semana, etcétera. El efecto que va a tener, punto 1 y 2, el tipo de persona que lo consume. No va a ser igual una persona con obesidad, con diabetes, con colesterol, con hipertensión, una persona que busca perder peso, hacer una etapa de definición, inclusive en algunos casos una etapa de volumen, de ganar masa muscular. Los efectos que va a tener los elementos del pan blanco son distintos. Así que, punto 1, ¿qué tanto consumimos el pan? ¿Con qué frecuencia? 2, ¿cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestro estado de salud, peso, nivel de actividad física, inclusive el estilo de vida? Esto es fascinante, porque aquí en el canal realmente no hemos profundizado en un concepto que es los antinutrientes. Mucha atención. Estos antinutrientes, como su nombre lo indica, lo que hacen es restar, quitarnos nutrientes. Todos saben que ya sea que yo quiera bajar de peso, ya sea que yo quiera mejorar mi salud, ya sea que yo quiera subir, aumentar de masa muscular, cualquiera que sea mi objetivo en físico y en salud, yo necesito de energía. Yo tengo que estar bien alimentado, yo no puedo estar deshidratado todo el tiempo. Recordemos que la deshidratación, para empezar, nos envejece más rápido, nos hace más vulnerables a lesiones, nos hace estar con menos energía, más cansados. Muchos, y esto se asocia, que tienen un consumo habitual de pan, en las mañanas están durmiendo en el trabajo, en la escuela, en la universidad, se sienten con ese desgano, con esa falta de energía, y mucho de eso, atención, proviene del exceso de carbohidratos y de azúcares. Porque, y les decía, el pan blanco de hoy, voy a corregirme, el pan blanco del siglo XXI es el que tiene que ser considerado como un alimento de cheat meal, una especie de postre, de gustito que me doy de vez en cuando. Pero el pan original, estamos hablando de un pan de centeno, un pan de masa madre, un pan integral, con una harina realmente integral, ya que por lo menos el 95%, o dicho de otra manera, 9 de cada 10 panes que vemos en los supermercados no son integrales, sino que simplemente se les agrega un salvado de trigo especial que hace parecer que se trata de una harina integral, pero realmente no lo es. Así que, para garantizar el consumo de un pan integral, hemos de prepararnos nosotros consiguiendo la harina. Aquí en el canal, de hecho, tenemos la receta y la respectiva preparación. Y tenemos lo que es el pan de centeno y de masa madre. Estos tipos de pan, lo principal y lo que se diferencia al pan blanco es los ingredientes, ya que uno de los problemas de este alimento es el exceso de azúcar, el exceso de sodio, de gluten. A ver, el gluten no es que sea un demonio como tal,
pero puede tener efectos muy negativos en el cuerpo. Puede predisponernos a engordar, producir un estado de inflamación. ¿Esto qué significa? Estar hinchados, demasiada retención de líquido, lo que veíamos, deshidratación constante. Y si a esto le sumamos que la preparación actual del pan está diseñada como un alimento ultra procesado, es decir, durante su proceso de fabricación se extraen todos aquellos nutrientes que hacen que nos sintamos llenos. Si yo me como una manzana, si yo me como una ensalada, si yo me como una fruta, me voy a sentir más lleno. ¿Por qué? Por el agua, por los minerales y por la fibra. Estos nutrientes se extraen de la preparación del pan, logrando de esta manera apoyar lo que se busca, que es el consumidor lo compre y inmediatamente necesite comer más y más, por supuesto, para más ganancias y para cobrar más y para hacer más dinero con respecto a cualquiera de estos derivados del pan blanco. Y igual aplica, porque cualquiera me puede decir, mira, pero es que yo encontré un estudio que apoya el uso de pan blanco, hay nutricionistas que lo utilizan, porque recuerden que cosas como las galletas de soda es casi un híbrido del pan blanco, un primo lejano, y muchos nutricionistas, dietistas recomiendan su uso, pero recordemos que las compañías que producen estos alimentos son muy poderosas y no les cuesta nada pagar expertos, pagar que se creen estudios, artículos que apoyen sus ideas. Y hay algo muy interesante, el desvío de atención. Muchas veces se nos ha dicho que, por ejemplo, lo malo que está en el pan es el gluten. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, convenzo a la audiencia, es decir, a todos ustedes, de que el problema del pan blanco es el gluten. Y a continuación, yo lo quito de mi receta y les muestro un paquete, un producto que dice pan 100% libre de gluten. Problema resuelto. ¿Este es el problema? No. Lo que está haciendo este tipo de campañas es enfocar toda nuestra atención en el gluten, hacernos pensar que ese es el único problema que tiene este alimento, cuando el problema es todo el alimento en sí, todo su proceso de fabricación, no solo el gluten, no solo el azúcar. Esta es la primera forma en la que, repito, usan esta técnica del desvío de atención para que nos enfoquemos únicamente en aspectos que están mal, que nos los quitan, y eso automáticamente hace saludable el alimento, nada más lejos de la realidad. Punto 2, nos dicen, bien, el pan blanco no tiene fibra, no tiene nutrientes, no me hace sentir lleno. Listo, vamos a resolverlo fortificándolo. ¿Qué es la fortificación? Es la creación artificial de nutrientes, llámese proteína, grasa, fibra, potasio, magnesio, etc. Pero repito, artificiales en laboratorios. Y hemos de entender que estos nutrientes jamás se van a comparar tanto en efecto como en calidad con sus homólogos naturales. En otras palabras, no es lo mismo la fibra artificial añadida al pan que la fibra que viene en frutas, vegetales, legumbres, etc. Jamás lo será y el efecto que tendrá en el cuerpo no va a ser el mismo. Retomando lo que hablábamos de los antinutrientes, el problema de un consumo habitual de pan blanco es, si por ejemplo durante todo el día yo consumo en todas las comidas este tipo de pan y consumo verduras, proteínas, vegetales, los componentes químicos que contiene este pan van a hacer que mi sistema digestivo se entorpezca su trabajo. Muchos ignoran esto y lo cierto es que el sistema digestivo promueve una mayor salud, más energía, de eso depende la función del corazón, de los pulmones, la fuerza física, repito, la energía, estados de depresión, de ansiedad y el aprovechamiento del cuerpo de los nutrientes. Y no solamente estoy hablando de la manera en la que la partición de nutrientes. ¿Qué es esto? ¿Cuánto de lo que yo como se utiliza para ganar masa muscular? ¿Cuánto de lo que mi cuerpo gasta se toma de la grasa, no del músculo? En otras palabras, ¿qué tan bueno es mi cuerpo? ¿Qué tan eficiente es para perder grasa y para aumentar de masa muscular? Esto es lo que se conoce como partición de nutrientes y se ve afectado por los antinutrientes que contiene este tipo de alimentos como el pan blanco. Así que, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos un día donde no comemos ningún tipo, este tipo de harinas, valga la redundancia, nosotros el resto de comida que vamos a hacer la vamos a aprovechar al máximo. Toda esa fibra, todos esos minerales,
todos esos nutrientes, la proteína. Imagínense lo serio que es esto. Cuando yo les hablo que los antinutrientes interfieren con la absorción correcta de los nutrientes, esto nos dice, si yo consumo habitualmente pan blanco, no voy a aprovechar la proteína de la misma forma que lo haría si no consumo pan blanco. Repito, un consumo habitual. Igual, la grasa no se va a aprovechar igual, la fibra no se va a aprovechar igual. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me proyecto al futuro y establezco hábitos? Quizá esto un día no me va a matar, no me va a afectar, pero que hay una semana, un mes, un año, a la larga voy a estar cada vez más débil, más deshidratado, más ansioso, porque recordemos que todo este tipo de alimentos tienen glutamato monosódico, un potenciador de sabor, que lo que hace es trastornar nuestra mente, nuestro menú mental. Recordemos que nosotros tenemos instalado una serie de sabores. Diariamente, todo lo que comemos, el cuerpo recurrentemente nos lo pide. Si nosotros solemos consumir pan en las mañanas, todas las mañanas, como un hábito, el cuerpo lo va a pedir porque ya está instalado ese sabor en el menú mental. Y agreguémosle esos potenciadores artificiales. De ahí que este tipo de alimentos sean considerados casi su efecto se considere casi como el de una droga, como el de la cocaína, como el de la heroína. Así es. Por eso les decía al inicio, tanta gente que dice, ¿cómo me cuesta dejar el pan? Y es verdad, totalmente cierto. Les cuesta porque este alimento tiene agregado químicos específicos para hacer que uno se vuelva loco, para estimular, sobreestimular, más bien, los receptores de placer en el cerebro y hacer que uno necesite más y más y más. No tiene el efecto de un carbohidrato común, como lo hemos visto aquí en el canal. Los carbohidratos producen placer, sí, pero este tipo de carbohidratos, el pan blanco, demasiado produce. Por eso les decía, tiene que ser algo ocasional, tiene que ser un gustito que me doy de vez en cuando. No nos vamos a morir por comer pan blanco. Ese no es la finalidad de este video, sino concientizar de todos aquellos elementos que no vemos y que, repito, las campañas de publicidad muchas veces desvían nuestra atención para ver la realidad de qué contiene este tipo de alimentos. Exceso de azúcar, exceso de sodio. Y es que, a ver, yo puedo comparar carbohidratos y decir, aquí tengo arroz integral, quinoa, que vendría siendo equivalentes en cuanto a tipo de carbohidratos y harina se refiere, versus el pan blanco. Puedo tener 100 gramos aquí y 100 gramos de pan. Pero es que la absorción de calorías, en otras palabras, si esto vale 100 calorías y mi arroz integral vale 100 calorías, mi cuerpo va a absorber las 100 calorías enteras del pan blanco, pero no lo va a hacer del arroz integral. ¿Por qué? Porque el arroz integral tiene fibra. La fibra evita esos picos de insulina y de calorías. Sí, de insulina. Este alimento es sumamente perjudicial para personas que sufren de diabetes, de colesterol alto, de presión alta, por el exceso de azúcar y de sodio. Sus ingredientes, especialmente el almidón, una vez que entra en contacto con nuestro cuerpo, se transforma en azúcar. Y muchos se pueden preguntar, ok, no es recomendable hacerlo, incluirlo en dieta. Todos aquellos nutricionistas que le recomienden un consumo habitual de pan, lo siento, pero no saben ni siquiera dónde están, ya que el pan blanco está diseñado para generar una ansiedad tremenda. Y recordemos, ¿cuál es ese principio que me permite saber si yo tengo éxito o no en una dieta? Es correcto. En el momento en que yo he logrado dominar esa ansiedad, en el momento en que yo puedo perder grasa, mientras al mismo tiempo no me estoy muriendo de hambre, ahí es donde yo digo, excelente, mi dieta va perfecto. Pero repito, este tipo de alimentos no promueve eso, desplaza otros nutrientes, mientras que yo estoy con mi merienda de pan, podría estar comiéndome un huevo, podría estar comiéndome un aguacate, podría estar comiendo arroz integral. Ese desplazamiento de nutrientes, no solo a nivel mental de necesidades, sino en el total del menú diario, es fatal. Así que en dieta sería prácticamente dispararse en el pie. Pero ¿qué pasa en una etapa de volumen? Porque muchos pueden decir, ok, resulta que a mí me cuesta comer de más, me cuesta subir de volumen, aumentar de masa muscular. Si usted me está presentando un alimento que de plano me hace más ansioso, me hace querer comer más, yo podría usarlo. Podría decir, bueno, como pan blanco, me va a dar más hambre y voy a poder comer más y subir más de músculo. Error. Graso,
graso error, ya que a la larga la ansiedad que produce este tipo de alimentos, y vuelvo a repetirlo, consumiéndolos habitualmente, va a provocar que nuestra calidad de sueño incluso se vea impactada. Muchos no notan que no es una cuestión solo del alimento en sí, sino del impacto que tiene en todo nuestro cuerpo. Cuando nosotros hablamos de una ansiedad constante, no me refiero solo a la necesidad de comer. Esa ansiedad se transforma en cortisol, en estrés, reduciendo la testosterona, la hormona de crecimiento, hablando de volumen, de aumento de masa muscular, perjudicando el descanso. Ya sabemos, no dormir bien es igual a estar aún más ansioso, aún más hambriento, y esto va a provocar que sea más difícil perder grasa, más difícil aumentar de masa muscular, menos energía vamos a tener. Así que quiero que entendamos que esto se trata de una espiral descendente. No importa el objetivo que yo tenga, no importa el camino que yo quiera seguir. Si yo pienso que voy a poder seguir comiendo durante 10, 15, 20 años, porque muchos dirán, hoy no me está afectando, pero si yo pienso que toda la vida voy a poder comer habitualmente pan blanco, estoy equivocado. Tarde o temprano esto me va a causar problemas y me va a empujar incluso a consumir otros alimentos que no son sanos. Porque ese es el punto. Un solo alimento por sí solo no va a causar tanto daño. El problema es cuando ya se combina con un estilo de vida estresante, un estilo de vida donde yo no descanso bien, donde necesito de estimulantes todo el tiempo, donde ya mi presión está alta, donde, repito, hago volumen sucio, exceso de grasa, exceso de colesterol. Todo esto repercute en lo que veíamos al inicio. Si yo voy a comer pan blanco, un pedacito habitualmente, que igual no es lo recomendado, si se trata de un consumo diario, mínimo debería ser pan integral, pero aún así, hablemos de que se trata de alguien que entrena mucho, que se alimenta bien, que descansa bien. Aún así, el consumo habitual de pan blanco le va a traer como mínimo, entorpecer sus resultados. No lo va a lograr de la forma más rápida que podría hacerlo. Pero repito, realmente no es como que se vaya a morir. Eso sí es cierto. El problema es que aquí es donde inicia. Inicia con el pan blanco, luego que con las galletas, luego que con las tortillas, luego que con los dulces. Todo este tipo de alimentos ultraprocesados tienen la misma base. Extraer los nutrientes, no solo los del alimento en sí, sino los del resto de nuestra alimentación. Repito, imagínense lo grave que es todo ese esfuerzo para consumir esa proteína, para proteger mi masa muscular en la dieta, para evitar rebotar el peso, para llegar a mi objetivo de masa muscular. Y que todo eso se vea frustrado, se vea incluso un proceso más largo por culpa de estar consumiendo antinutrientes que evitan que mi cuerpo aproveche al máximo lo que yo tanto intento darle. Igual con el presupuesto. Todo ese dinero que yo me gasto en el consumo de harinas de este tipo, yo lo podría invertir en comidas de mayor calidad. Porque muchas personas dicen, ¿cómo cuesta comer sano? Y es cierto. Pero la situación cambiaría montones si dedicáramos todo ese presupuesto de ese tipo de alimentos ultraprocesados a los alimentos verdaderamente saludables. Ese es el mensaje que le quería dar el día de hoy sobre el pan blanco. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias a los que han visto todo el video. Si les ha gustado, por favor, compártanlo, denle me gusta, suscríbanse, ya que este mensaje es importantísimo. El video se hizo largo, pero necesario, repito, porque las campañas de publicidad convencen a la gente de que usted puede comer pan blanco y puede lograr lo que usted quiera y mantenerlo por siempre. Eso es el peor error de todos. Muchísimas gracias y nos veremos en el siguiente.